Clima, manejo y genética fue la columna vertebral de los temas abordados por Gonzalo Invernizzi, quien tuvo a su cargo el análisis de la zafra 2025 con foco en el maíz. Presentó un análisis técnico productivo que evidenció cómo los rendimientos se explican por la interacción entre clima, manejo y genética. Además, subrayó que la variabilidad entre predios muestra que hay espacio para mejorar con decisiones más ajustadas, invitando a repensar estrategias agronómicas con base en datos y contexto. Gonzalo Invernizzi dijo lo siguiente. Si analizamos lo que fue la zafra pasada de verano, en términos de lo que es soja, fue un año de rendimientos muy buenos para la soja de primera, por encima de los 3.000 kilos. Fue un año récord de soja de segunda, también levemente por encima de los 3.000 kilos. Y bueno, y también analizamos un poco cuáles son las variables que explican el rendimiento dentro de la diversidad de la información que tenemos. Y como que la lluvia explica gran parte del rendimiento, ¿no? O sea, dentro de lo que son las zonas como el litoral norte, donde hubo un poco menos de agua, se vio mermados los rendimientos, todo lo que es la zona centro, el litoral sur, con rendimientos, la verdad que súper interesantes por las lluvias acumuladas. También hicimos un repaso de cuáles eran aquellas variables que veníamos todos los años anteriores viendo que impactaban en el rendimiento de manejo, y la verdad que vemos que hasta en los años buenos todas las variables de manejo se siguen dando como que tienen un impacto muy importante en el rendimiento. ¿El clima determinante para el rendimiento, más allá de los manejos, o es un combo que hay que saberlo balancear? No, sin duda que obviamente el agua es la determinante más importante del rendimiento, pero bueno, a una misma agua tenemos cosas de manejo por hacer. Manejar los antecesores, manejar la fecha de siembra, manejar la fertilización con potasio. Hay una cantidad de variables que son las que nos permiten, a una misma cantidad de agua, tener un plus de rendimiento. Y son las mismas que se vienen repitiendo en los años anteriores, ¿no? O sea, un año bueno hay que hacer las mismas cosas que un año promedio. ¿Qué otro elemento se puede comentar acerca de esta zafra cuando miramos el comportamiento a nivel maíz? Bueno, desde el punto de vista de maíz, cuando nos parábamos a esta misma altura el año pasado, veíamos que podía existir la posibilidad de un efecto niña, una niña leve, pero bueno, una niña leve en fin. Y lo que venimos viendo es que el efecto niña genera menos lluvia en diciembre, y justo es el periodo crítico del maíz de primera. Entonces, si vemos los últimos 15 años, todos los años con una niña leve a fuerte, vemos merma de maíz bastante importante, vemos rendimientos de 3.500, 4.500 kilos de maíz, y cuando tenemos años neutros o años tendientes a niño, vemos rendimiento de maíz en Fucrea en torno a los 6.000, 7.000 kilos. Bueno, logramos rendimientos de en torno a los 6.000 kilos, dado que ese pronóstico de niña leve terminó siendo más leve de lo pronosticado. Y bueno, eso terminó reflejando rendimientos de maíz bastante aceptables, no muy altos, pero en secano bastante por encima del promedio. Se trabaja muchísimo en Fucrea para obtener toda esta información. ¿Cómo valora el productor CREA estos datos, esta información para el comportamiento posterior o el manejo posterior de su actividad? Yo creo que esta jornada es una parte del uso de la información dentro de asesores, dentro de productores. Cada asesor con su productor lo que puede es trabajar con la información, con resúmenes que armamos para preguntarle cosas a la base de datos. Debemos preguntarle en los últimos 5 años qué pasó con tal antecesor, qué pasó con tal grupos de variedades en cuanto a rendimiento versus otras. Bueno, gran parte de la utilidad de esta información no es solamente utilizarla en este tipo de jornadas, sino que es que le podamos preguntar cosas para tener ciertas respuestas. El impacto de los precios internacionales fue el centro del enfoque de César Bosca, quien hizo referencia a márgenes y proyecciones de cara a la zafra 2025-2026. Con un acertado enfoque económico de los cultivos, Mosca analizó los márgenes proyectados y los escenarios futuros.
El impacto de los precios internacionales se refleja directamente en las rotaciones, señaló, y agregó que hay oportunidades si se optimiza el uso de insumos, planteando una gestión más eficiente como clave para la rentabilidad. Bueno, nosotros el año pasado proyectábamos márgenes agrícolas bastante exiguos, digamos, básicamente por precio, ¿no? Porque estamos en una situación en que los precios de los commodities están bajos. Las proyecciones nos daban bastante mal en el 24-25 y afortunadamente los rendimientos de cultivo de verano compensaron un poco esa falta de precio y al final terminamos con una hectárea agrícola dedicada que arrojó un margen neto de $158. Eso la verdad que le hace muy bien a los sistemas, por lo menos compensa un poco aquello de que la ganadería hoy parece que se lleva todo puesto y bueno, por lo menos la agricultura a través de los rendimientos de verano pudieron igualar los márgenes que se están obteniendo a nivel ganadero también. ¿Qué mirada se puede hacer sobre esos precios y el impacto que tuvieron sobre las rotaciones? Bueno, ahí nosotros sugerimos fuertemente que no definamos los sistemas de producción en función de los precios, sino que definamos el sistema básicamente por los recursos que manejamos, es decir, las mejores tierras tienen que ir a producir agricultura y los campos con menor potencial que se destinen a la ganadería. Y una vez que tenemos definido eso, también que la rotación de los cultivos agrícolas sinergice muy bien a la interna. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, definamos una rotación y esa seguramente sea la que mejores resultados económicos nos dé, pero la respetemos. Es decir, que no nos tentemos a que porque algún cultivo dé algún margencito más por precio, estemos tentados a cambiar esa rotación, sino que seamos fieles a la rotación que definamos y eso seguramente por la sinergia interna nos dé los mejores resultados en el largo plazo. Continuamos en tema, amigas y amigos. El destacado investigador de INIA, La Estanzuela, en el departamento de Colonia, Nicolás Maltese, destacó que la variabilidad de respuesta al nitrógeno del maíz obliga a pensar en estrategias por ambiente y no en recetas. Reforzó la idea de adaptar las decisiones de fertilización a condiciones locales, considerando factores como tipo de suelo, historial de manejo y clima. Con foco en sanidad vegetal y proyecciones de área sembrada, Maltese advirtió también que la chicharrita cambió el mapa del maíz en Uruguay. Propuso pensar al maíz como cultivo estratégico, no solo como complemento, abriendo el debate sobre el rol del cereal en los sistemas productivos. Lo que presentamos en la charla básicamente y que venimos trabajando hace algunos años en INIA es en tratar de desarrollar alguna herramienta objetiva para la toma de decisiones en cuanto a fertilización de nitrógeno en maíz. Y en este caso, para la jornada, alargamos la herramienta de OptiFert N, que es una familia de modelos que está desarrollada para distintos cultivos. En este caso presentamos particularmente la de maíz, que viene a aportar a la toma de decisiones del ajuste de la fertilización en momentos vegetativos del cultivo, donde uno debería de poder leer el potencial del cultivo y recomendar una dosis óptima. Seguramente es muy complejo explicar todo ese proceso a través de una nota de 2-3 minutos, pero hemos visto que se utilizan herramientas que permiten saber el momento vegetativo del maíz en determinado instante o en determinado estadio de su crecimiento para tomar medidas a fin de aplicar las medidas en el momento justo. Exacto, un poco la idea del modelo básicamente está centrado en poder tomar la decisión alrededor de 11-12 hojas desarrolladas y leer el potencial del cultivo. Cuando hablamos de leer el potencial del cultivo tiene que ver con la cantidad o el volumen de biomasa o materia seca que acumuló hasta ese momento y su concentración de nitrógeno. Eso de alguna manera nos marca cuál es el potencial que tiene ese cultivo de crecer hacia adelante. Y bueno, en base al modelo podemos estimar cuánta materia seca va a acumular hacia fin de periodo crítico y eso nos marca de alguna manera la demanda y ese vendría a ser como el corazón o el enfoque conceptual del modelo OptiFert N. La chicharrita es un tema que a los plantadores de maíz les preocupa y mucho.
y sabemos que INEA viene haciendo un monitoreo respecto de esta plaga que ha afectado no tanto en la anterior zafra, pero sí en la otra anterior. Y bueno, ¿qué pasos se vienen dando y con qué resultados? Bueno, sí, respecto a chicharrita, era una de las principales problemáticas que desde INEA y todas las instituciones y la red de maíz en general de Uruguay veníamos viendo con principal preocupación en poder sostener el área de maíz en base a esta problemática. Por suerte y gracias a un invierno bastante frío durante el año pasado, durante 2024, que fue efectivo en el control de las poblaciones de Dalbulus maidis, que es el vector que transmite el complejo de achaparramiento en maíz. Tuvimos una zafra que fue más bien, desde el punto de vista biótico, fue benévola, o sea, no tuvimos grandes problemas, salvo en algunas chacras bien al norte de Uruguay, para el lado de Artigas, donde se registró alguna aplicación para control de Dalbulus. En general no hubo problemas, ni siquiera en los maíces de segundo tardío, que son los más afectados. INEA viene desarrollando un camino desde el año pasado, en realidad viene coordinando una red que integran distintas instituciones, empresas públicas y privadas, que es la red de monitoreo de chicharrita en Uruguay, en donde básicamente a través de la web cualquier usuario puede ir viendo cómo varía la dinámica de población de Dalbulus a través de conteos a lo largo y ancho del país. Y nada, creo que sirve como una herramienta objetiva de monitoreo para tomar decisiones al respecto. Amigas y amigos, en la reciente jornada de Cultivos y Sistemas, otro de los temas centrales fue el uso del riego, que abordaremos en nuestro próximo programa. Por el momento es todo. Los esperamos en nuestra próxima entrega para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos.